En este video vamos a estar viendo el tema número 3, propiedades de los logaritmos, correspondiente a la unidad 2 del material. Pasamos a las actividades. Tenemos que recordar que para realizar las actividades tenemos que hacer una lectura previa de la información. En el número 1 nos pide calcular el logaritmo de los siguientes productos. Para poder realizar este ejercicio tenemos que aplicar la propiedad de los logaritmos, en este caso del producto. Y tenemos que recordar que el producto del logaritmo podemos expresar como la suma del logaritmo. Acá tengo 32 por 8 dentro de paréntesis y el logaritmo base 2. Entonces lo que yo voy a hacer es, en este caso, convertir este producto en una suma. Y voy a distribuir el logaritmo para cada valor. Sería entonces logaritmo base 2 del número 32 más logaritmo base 2 del número 8. Esto ya nosotros habíamos calculado en temas anteriores, por lo tanto para escribir la calculadora sería de la siguiente forma: logaritmo de 32 sobre logaritmo de la base, que es 2, más logaritmo de 8 sobre logaritmo de 2. Y esto se carga en la calculadora de la siguiente manera. Entonces sería acá logaritmo de 32 dividido logaritmo del número 2. Esto me da 5, más esto ahora voy a hacer. Entonces me muevo nomás con el cursor, cambio el 32 por el 8 y le doy igual y me da 3. Ahora solamente me queda sumar 5 más 3, esto me da 8. Entonces el resultado de esto sería 8. Ahora voy a verificar si está correcto. Tengo que recordar que primero voy a cargar esta parte en la calculadora y luego voy a cargar con logaritmo base 2. Sería entonces acá logaritmo y entre paréntesis 32 por 8 dividido logaritmo de la base, que es 2. Le doy igual y me da justamente 8. Entonces para verificar, este sería aplicando las propiedades. Como el tema es propiedades, entonces aplico con el 1.2. Entonces acá voy a aplicar otra vez. Sería acá logaritmo base 3 del número 27 más logaritmo base 3 de 243. Como ya sabemos cómo calcular, entonces directamente vamos a cargar. Sería logaritmo 27, esto dividido logaritmo de la base, que es 3, así. Es igual y me da 3. Más, acá otra vez. Logaritmo de 243 dividido logaritmo del número 3. O de la base en este caso. Eso me da 5. Y 3 más 5 me da otra vez 8, que sería el resultado de ese. Puedo verificar cargando todo otra vez esto. Sería entonces acá logaritmo de 27 por 243, cierro, divido logaritmo de la base, que en este caso es 3, y cierro, y me da 8. Entonces puedo hacer también así. En el tercero o en el 1.3 tengo logaritmo de 5 y la base es 5 más logaritmo base 5 otra vez del número 25 y por último sería el 125. Esto me va a dar 1, esto me va a dar 2 y esto me va a dar 3. ¿Por qué me va a dar 1? Porque 5 a la primera es 5. 5 al cuadrado es 25 y 5 a la tercera es 125. Recordando propiedad, en este caso exponencial, o si quiero calcular, puedo calcular también. Logaritmo 5 dividido logaritmo de base 5. Le doy igual y me da 1. En vez de 5 voy a colocar 25 y me da 2. Y en vez de 25 voy a cargar 125 ahora y me da 3. Y sumando todo esto, 1 más 2 más 3 me daría 6. Puedo corroborar cargando todo esto y me tiene que dar también igual a 6. Vamos con el número 2. En este caso nos pide hallar logaritmo de los siguientes cocientes. Y en este caso, como tenemos cocientes, lo que se va a hacer es, al distribuir, una resta. Sería de la forma siguiente. Logaritmo base 3 de 27, acá va el numerador, menos logaritmo base 3 de 9, que sería el denominador. Y esto cargamos en la calculadora y esto también. Acá también de la forma práctica o fácil tenemos que buscar nomás a qué número tengo que elevar 3 para que me dé 27, que sería en este caso 3. Y a qué número tengo que elevar 3 para que me dé 9, que en este caso es 2. 3 al cuadrado me da 9
y 3 al cubo me da 27. Y 3 menos 2 me daría 1. ¿Puedo verificar eso en la calculadora? Entonces acá logaritmo de 27 dividido logaritmo de 3, que es la base. Esto me da 3. Y ahora en vez de 27 voy a cambiar con 9 y me da 2. Y 3 menos 2 nos da 1. Si quiero verificar, voy a cargar acá de la siguiente forma. Logaritmo 27 sobre 3, cierro paréntesis, dividido logaritmo de la base, que en este caso es 3. Acá tiene que ser 9. Voy a cambiar acá. Y acá sería 3. Cierro, doy igual y me da 1. Para el siguiente aplico el mismo proceso, sería acá. Logaritmo base 6 de 1296 menos logaritmo base 6 36. Ahora voy a cargar eso en la calculadora. Sería para el primero logaritmo de 1296 dividido logaritmo de 6. Esto me da 4. Entonces escribo acá 4 menos. Y acá sería 2 porque 6 al cuadrado es 36. Pero voy a hacerlo a calculadora también. Acá voy a cambiar por 36 y eso me da 2. 4 menos 2 sería 2. Se puede cargar para verificar después. Hago el siguiente, logaritmo base 4 de 256 menos logaritmo base 4 de 64. Cargamos en la calculadora, logaritmo de 256 dividido la base, que en este caso es 4. Le doy igual y me da 4 menos. Ahora voy a calcular este. En vez de 256 voy a colocar 64. Esto me da 3. 4 menos 3 me da 1. Si queremos verificar, podemos verificar también esto. Entonces acá tengo logaritmo, entre paréntesis, 256 sobre 64. Ya cargué esta parte y ahora voy a cargar la base dividido logaritmo de la base, que es 4. Y esto me da 1. Vamos con el número 3, donde nos pide calcular el logaritmo de las siguientes potencias. Cuando tenemos, en este caso, el logaritmo de potencias, lo que podemos, o lo que nos permite, mejor dicho, hacer es bajar el exponente multiplicándose por todo el logaritmo. Entonces acá el 3, que es el exponente, va a bajar 3 por, y escribo el logaritmo así como está, con la base y el número así. Y ahí ya puedo resolver. Si quiero volver a reescribir esto, sería 3 por logaritmo de 64 sobre el logaritmo de la base 2. Y así es que como lo voy a cargar en la calculadora. Entonces, vuelvo acá. Puedo cargar ya el 3 si quiero. 3 por, y acá voy a escribir logaritmo de 64 dividido logaritmo de la base, que es en este caso 2. Y esto me tiene que dar 18. Caso si en el ejercicio no pide aplicar lo que es las propiedades, yo voy a cargar todo de una vez en la calculadora. Entonces voy a cargar de la base primero, que sería en este caso el logaritmo de 64 elevado a la tercera, así, dividido logaritmo del 2, que es la base en este caso, y me da también 18. Pero como es propiedad del logaritmo nuestro tema, entonces tenemos que aplicar. Acá el exponente es negativo 2, baja así, y escribo acá logaritmo de la base multiplicado por 27. Y ahí directo nomás ya el proceso, no hace falta escribir. Entonces la calculadora nomás ya voy a escribir negativo 2 por logaritmo de 27. Esto dividido logaritmo por el valor de la base, que es 3. Y esto me da negativo 6. El siguiente baja un tercio por logaritmo de, en este caso sería 125 con la base 5. Esto ya sabemos cuánto es su valor, entonces puedo escribir acá, si ya sé, tengo que elevar a la tercera el 5 para que me dé 125, entonces acá va a ser 3. Simplifico y me queda 1. Si quiero hacer la calculadora, puedo hacer un tercio por logaritmo de 125 dividido logaritmo de la base, que es 5. Es igual y me da 1. ¿Por qué ya puse nomás 3 acá? Porque ya hicimos varias veces en los temas anteriores logaritmo de 125 con base 5, ¿verdad? Entonces ya, por eso ya sabíamos que era 3. 4 dice completa como el ejemplo. Y tenemos acá logaritmo de una raíz cúbica. La base del logaritmo es 2 y el número o el valor que está dentro de la raíz cúbica es m.
y este se expresa de esta forma. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es expresar este valor de la misma forma. Entonces tenemos que mirar acá que el índice, o sea, el numerito que está acá, va a pasar como, en este caso, de la fracción sería el denominador. Entonces coloco la raya de la fracción y como acá el índice es n, va a pasar acá abajo. Y arriba se va a escribir el logaritmo con la base. Como este no tiene base, o sea, es base 10, voy a escribir así mismo. Logaritmo y el valor que está dentro de la raíz va a ir con el logaritmo arriba. En este caso sería valor de a. Y quedaría así. En el siguiente, acá no tiene ningún índice. Y recordemos que cuando no se escribe ningún índice, el valor es 2. Entonces acá escribo el 2. El logaritmo en este caso es de base 3. Y el número que está dentro de la raíz es b ahora. O el valor, mejor dicho. Y ahí ya tengo expresado esto en esta forma como nos muestra en el ejemplo. Y en el número 5 nos dice calcula el logaritmo de las siguientes raíces. O sea que vamos a aplicar lo que hicimos en el 4. Colocamos la raya de la fracción. Vemos el índice que es 3. El logaritmo de base 2 quedaría acá, así, de 512. Y esto hay que calcular. En la calculadora, acá tenemos que recordar que primero se hace del valor y luego de la base. Y luego entre 3. Entonces acá voy a hacer en el último dividido 3. Voy a calcular la primera parte. Sería logaritmo de 512 dividido logaritmo de la base, que en este caso es 2. Esto me da igual a 9. Y 9 dividido 3 me da 3. Y ahí tengo ya el resultado. Mismo proceso acá. Coloco la raya en la fracción, el índice es 4, entonces pasa acá. Y escribo acá, logaritmo base 3 de 81. Escribo en la calculadora, logaritmo de 81 dividido logaritmo de la base que es 3. Esto me da igual a 4. 4 dividido 4, esto sería 1. Y por último, el 5.3 coloco la fracción, el índice ahora es 5 y arriba iría logaritmo base 6 de 216. Acá vamos a hacer por el proceso. Entonces acá si yo voy a escribir esto, si voy a hacer por paso, entonces acá sería logaritmo de 216 sobre logaritmo de la base 6, esto sobre 5. Y esto tengo que calcular. Logaritmo de 216 dividido logaritmo del número 6. Esto me da igual a 3. Y abajo me queda 5. El resultado, entonces, como no puedo dividir, me queda 3 sobre 5 nada más. Si me pide expresar en decimal, entonces puedo hacer 3 dividido 5 y me da 0,6, que puedo hacer también acá, si quiero. Si quiero verificar, tengo que saber escribir nomás este índice en la raíz, de la raíz mejor dicho. Entonces voy a escribir logaritmo y voy a escribir las raíces. Primero se escribe esta parte. Voy a buscar acá el índice que es 5, Shift y esta tecla. Ahí me da para escribir raíces de distinto índice. 216, cierro mi paréntesis. Ahí lo que cerré es de la raíz. Vuelvo a cerrar, ahora es del logaritmo. Y ahora voy a dividir con el logaritmo de la base, que en este caso es 6. Le doy igual y me da 0,6. O 3 sobre 5, que sería lo mismo.